Ahora, para iniciar nuestra defensa, nosotros somos el grupo número 4, en el cual vamos a tratar los procesos de producción de los compuestos oxigenados TAIN y TEC en Argentina. Y nuestro grupo está conformado por la ingeniera Raicy Juanipa, Juan Gómez y mi persona, Iber Hernández. Ahora vamos a avanzar a lo que es la siguiente lámina. Aquí comenzando con la parte del análisis de octanaje, encontramos que el TEIN no es solamente un aditivo para darle potencia al motor, ya que es una herramienta química indispensable que ayuda a estabilizar la combustión y rentabilizar la gasolina en la refinería. Para seguir ahora aquí analizando y entender el valor de nuestra planta, debemos mirar qué ocurre dentro del cilindro del motor. El octanaje mide la resistencia del combustible que al detonar prematuramente, se mide comparando la nafta y las mezclas patrón de isooctano, los cuales obtienen un valor de 100 octanos, y el N-hectano, que tiene un valor de 0 octanos. El octanaje no se mide solamente no se mide de una sola manera, sino que se utiliza lo que es el RON y lo que es el MON. Estos se utilizan para asegurar que el motor no sufra daño bajo las condiciones de comportamiento moderadas en la ciudad, y el MON tanto para condiciones severas de alta temperatura y velocidad. Ahora, muy bien, ¿qué papel tiene el TAME en este proceso? El TAME lo que hace es que la estructura molecular la cambia al aplicarle este tipo de hidrocarburos. Las cadenas lineales explotan con demasiada facilidad, y al agregar el TAME se inyecta una molécula altamente ramificada y oxigenada. Esto elevará drásticamente el RON y de la mezcla a valores cercanos a los 105 octanos. Ahora, el verdadero beneficio del TAME, o la genialidad por la cual se utiliza el TAME frente a otros oxigenados, no es solamente el octanaje, sino su baja volatilidad, ya que tienen una presión de vapor de apenas 1.5 psi. Este permite en la refinería dar margen para usar butanos, los cuales son más baratos y reducen los costos en la gasolina comercial, ya que ahí no se violan al mismo tiempo las normas de emisiones evaporativas. Es decir, el TAME no solamente mejora el motor, sino que optimiza los márgenes de ganancia en refinería y los costos de producción. En este caso vamos a conversar sobre la arquitectura del proceso TAME en la cadena petroquímica. Para ello debemos tomar en consideración dos puntos importantes, que son el contexto industrial en Argentina, el cual está basado en el rol crítico, que no son más que las plantas TAME como eslabones vitales para la cadena de refinación y la petroquímica en Argentina. El otro punto es la escala de la unidad, que es la operación de la alta capacidad para la producción de compuestos oxigenados de alto valor. Y como último punto del contexto industrial es el desafío operativo, es la alta sensibilidad técnica debido al manejo intensivo de peróxidos y de oxígenos. Otro de los puntos en esta diapositiva es el esquema de proceso y equipos críticos. Ella está ambientada en cuatro secciones. Una, que es la alimentación, que no es más que las entradas primarias a instrumentación del caudal. Ahí vamos a tomar en consideración lo que son intercambiadores, bombas, compresores, que son los que nos van a dar el paso al siguiente punto, que no es más que la reacción. Y en la reacción vamos a tomar los sistemas de manejo de peróxido de oxígeno de alta criticidad. Allí se va a tomar el proceso de reacción, tal cual como lo dice su nombre, para seguidamente tomar el punto de lo que es la separación. Aquí vamos a tomar las torres de destilación y los skips de presuración. Como última fase sería el tratamiento de efluentes. En el tratamiento de efluentes vamos a tomar en consideración todo lo que son las gestiones de residuos y la salida final de producto. Para todo este proceso siempre vamos a tomar en consideración lo que son los intercambiadores, las bombas y los compresores. Por eso vamos a determinar la importancia
En este caso vamos a conversar sobre la arquitectura del proceso TAME. Ya, continuando con el proceso o con los tópicos, tenemos lo que es el flujo de proceso y condiciones operacionales. Básicamente en la planta TAME o TEC, la corriente o la alimentación es proveniente normalmente de una unidad de FCC de craqueo catalítico. Lo ideal acá es mejorar el octanaje de, de estos subproductos. Primeramente ingresa a lo que es un filtro de un proceso de filtrado. En este proceso se eliminan lo que es todos los sólidos que puedan afectar los equipos como bombas, válvulas, hasta si es posible el catalizador, y que pueda interferir en el proceso de absorción del mismo. Las temperaturas que se manejan, o los parámetros que se manejan, o las variables que se manejan acá más importante sería la presión de entrada, que debería estar entre 8 a 12 bar, y la temperatura de entrada, que sería entre 30 y 40 grados centígrados. Luego pasa, la corriente o el flujo pasa a lo que es un separador. En este separador lo que se busca es eliminar toda el agua o la humedad que trae la corriente, para evitar de que entre esta agua o ingrese esta corriente al reactor de manera húmeda y pueda causar algún daño negativo o pueda afectar negativamente lo que es la parte ácida del catalizador, que es donde ocurre la reacción catalítica. Ahora bien, tenemos también lo que es en este proceso, en esta parte, se trabajan con variables también importantes, y pues aquí se manejaría las mismas variables, la misma presión, la misma temperatura en la parte de filtrado, que es entre 8 a 12, y la temperatura de 30 a 40. Luego pasamos a una parte o a un proceso de mezclado. En este proceso, en este mezclador estático, que es el M101, se mezcla lo que es el alcohol con la corriente, ¿verdad? Para TAME vamos a combinar lo que es metanol con la corriente, y para el TEC etanol con la corriente. En el TAME vamos a obtener, la corriente son C5 más etanol, obtenemos C6, y para el TEC tenemos C5 más etanol, obtenemos C7, ¿correcto? Luego tenemos acá que evaluar ciertas variables o tener en consideración ciertas variables, como la relación de alcohol entre la alimentación, sería alcohol sobre la alimentación C5, que debe estar entre un rango de 1 a 1.2. La temperatura de mezcla, que debe ser entre 40 y 60 grados centígrados, y la presión del sistema, que debe estar entre 10 a 15 bar. Ahora bien, aguas arriba tenemos lo que es el reactor. Aquí básicamente ocurre la catálisis, en donde tenemos presencia de un catalizador, de resina ácida o resina con ácido fuerte sulfonada. Aquí se da un proceso de absorción, por medio de la fisiabsorción. El catalizador, aquí ocurre lo que es una catálisis heterogénea, un catalizador sólido y una corriente líquida. Básicamente aquí el absorbente y el absorbato tienen un buen contacto. Se da muchas veces en este tipo de catalizador se encuentra por lecho fijo, pero también los podemos evidenciar en reactores tubulares. Básicamente en este catalizador la temperatura debería estar entre 90 y 50 grados. Cuando se tienen temperaturas superiores a esta, ocurre lo que es la desactivación de la parte ácida del catalizador, y se pueden formar los que son subproductos. En el caso de la presión debe estar entre 8 a 15 bar, para mantener esa fase líquida, es decir, que se mantenga la fase de la corriente líquida, y evitar esas caídas de presión, porque en este caso, si ocurre una caída de presión, puede haber un ensuciamiento del catalizador o compactación del catalizador, que cuando se vaya a hacer, que me pueda reducir lo que es
la efectividad del mismo. Luego tenemos lo que es la parte en el separador. Aquí en este separador se separa lo que es el hidrocarburo que no reaccionó en ese reactor, las mezclas oxigenadas. Y bueno, aquí básicamente la presión debe estar igual, entre 8 a 12 bar y temperatura entre 40 y 70. Aquí sí tenemos una reducción en la temperatura. Ya para finalizar está lo que es la torre, la fraccionadora. Aquí básicamente es para purificar el TAME o el TEC. Aquí ocurre lo que es una separación del alcohol residual, los C5 livianos y los productos finales. Lo que es en la parte, en la zona o en la zona alta, aquí sí, en cuanto a la presión, en la cabeza debe estar entre 2 a 5 bar y en el fondo debe estar entre 3 a 7 bar. Mientras que la temperatura en la cabeza debe estar entre 40 y 70 y en el fondo debe estar entre 100 y 150. Mientras que el reflujo, básicamente lo que va a hacer aquí el reflujo es controlar lo que es la pureza del producto y reducir ese consumo energético. La relación de reflujo es muy importante, esa la vamos a obtener entre el líquido retornado sobre el destilado. Y bueno, por el fondo también podemos recuperar lo que son los alcoholes para reciclarlos o reutilizarlos nuevamente en el sistema. En esta segunda lámina vamos a hablar sobre el caso de la anatomía y riesgos de modos de falla que producen este tipo de plantas. Normalmente aquí tenemos dos tipos de criticidad, una que es el nivel de criticidad media y en otro caso el nivel de criticidad alta, que obviamente es donde más tenemos que enfocarnos en la metodología de mantenimiento. En este tipo de casos, la metodología en la criticidad media tendríamos la impregnación de empaques y bloqueos sólidos, que eso normalmente los vemos en las columnas, en la degradación de prematura de catalizadores, y como puntos más álgidos en la parte de criticidad sería la falla dinámica en los compresores, la eficiencia del secado y la corrosión por peróxidos y fugas de oxígeno. Estos son los que nos determinan la alta criticidad y el riesgo de fallas que puede tener ese tipo de planta. En la siguiente lámina hablaremos sobre la arquitectura de la confiabilidad y la estrategia de mantenimiento. Aquí tenemos 3 puntos álgidos o 3 factores pilares en el sistema de mantenimiento. Uno, el cual es el preventivo, el que está basado directamente en lo que es el tiempo. El predictivo, basado en una condición. Y como último, que es la integridad, que es la confiabilidad. Ahora, ¿en qué tenemos como sistema preventivo, el cual está basado en el tiempo, como había comentado inicialmente? Son tareas que ya estandarizadas, es decir, con una fecha específica para filtros y secadores, en este caso, la regeneración periódica de tamices moleculares, la inspección programada de válvulas y de purgas y la calificación periódica de la pureza. Esos son los puntos más importantes para poder mantener un mantenimiento preventivo. En el caso del predictivo, el cual está basado en una condición, se debe tomar en consideración los análisis de derivaciones en compresores y tipología del aceite, la termografía infrarroja en intercambiadores de calor, la medición de rendimientos de los esquí y las secuencias del PSA, el monitoreo continuo de pureza y de sus caudales. Y como último punto, cuando estamos hablando de un RCM de integridad basado en la confiabilidad, tenemos que tomar en consideración los programas de inspección, los cuales vamos a tomar en consideración los UT, los ultrasonidos, las partículas magnéticas, que son uno de los puntos principales, las secciones de la materia resistente a peróxidos y oxígenos, y estrategias de redundancia, como por ejemplo los esquís duplicados, el control avanzado de los contaminantes y el... Como último punto, y no por ser el último, ser el menos importante, es el que vamos a tomar en consideración, que es la ejecución local, las paradas mayores y el panel de control de los KPI. Como programa de paradas mayor tenemos que tomar en consideración puntos importantes, que son la preparación. En este caso se lleva lo que son los alcances, los permisos, los aislamientos estrictos, las purgas de oxidantes, todo lo que tiene que tener en consideración la preparación de una parada o la preparada, como lo llamamos aquí normalmente. En el otro punto sería la ejecución, que no es más que la ventana operacional en logística del tiempo junto con respuesta y la contratista local. Como último punto tendría la fase de control o la posparada, que no es más que todo el proceso de
de pruebas, de las pruebas de pureza, las pruebas de fuga, la puesta en marcha segura de la planta. Claro, en Venezuela tenemos otro punto muy diferente de cómo llevar el control de paradas de planta. Pero en este caso, en Argentina lo toman en 3 fases primarias o primordiales, o las más importantes, por llamarlo de esa manera. Otro de los puntos que tenemos acá son la logística y la provisión. En Argentina se toma la clasificación ABC de repuestos críticos, que son los sensores de oxígeno y las válvulas de seguridad. Tiene que tener un stock mínimo local y los compresores, los kits de PSA, la formación técnica local, la certificación de manejos de oxidantes. Esos son puntos importantes para lo que es en Argentina. Otro de los puntos que también tiene Argentina son los KPI de desempeño y el retorno, que no es más que se debe tomar en consideración el 98.5% de la disponibilidad operativa, el 100% del cumplimiento preventivo y los eventos de seguridad, que son los oxidantes. En todos estos puntos se debe evaluar la metodología siempre para la reducción de las paradas no planificadas. Eso es uno de los puntos más importantes que se deben tomar no solamente en Argentina, sino en cualquier país y para cualquier unidad. Bueno, esto en el punto, hasta aquí tenemos el punto de mantenimiento. Muy bien, ahora avanzando aquí a lo que es la parte del sistema de emergencia y los riesgos operativos, encontramos que la síntesis del TIME maneja energías y reactivos altamente peligrosos, por lo cual la seguridad y los sistemas de emergencia no son solamente un complemento, sino que son también el núcleo del diseño de la planta. El primer peligro o el primer sistema de emergencia que tenemos que encontrar es la reacción entre los isoamilinos y el metanol, ya que es fuertemente exotérmica, es decir, que se libera una gran cantidad de calor. El riesgo operativo es una fuga térmica, lo cual puede llevar si nuestro sistema de enfriamiento falla, puede llevar a una temperatura altamente disparada. Otro de los peligros que comúnmente no se corren, sino que suelen ser muy enfáticos, es en el punto de las resinas de intercambio iónico, ya que se utiliza un catalizador que soporta temperaturas máximas a menores a 120 grados, y que si nuestro sistema de emergencia no actúa a tiempo y superamos ese tipo de temperatura, ocurre una desulfonación irreversible. Y esto quiere decir que el catalizador de retina se derrite, libera ácido sulfúrico, el cual se agrega al sistema y corroe los equipos y se pierde todo el lote, deteniendo por completo la planta. Otro de los peligros que también se corre al trabajar con este tipo es el riesgo químico, el cual también viene siendo a través del metanol, ya que este metanol no solamente se obtienen a través de riesgos térmicos, sino el cual es altamente tóxico e inflamable. Un derrame de este tipo de combustible puede hacer que se obtenga un incidente mayor, lo cual puede no solamente quedarse allí, sino que se tienen que tener sistemas de emergencia que prioricen el uso de todas las bombas de alta presión y el monitoreo constante de juntas en los intercambiadores de calor. Y por último, el sistema de mitigación. En caso de una emergencia por fuga, el sistema debe estar diseñado considerando la criticidad de los peróxidos y la concentración de oxígeno libre. Un evento de esta naturaleza se mitiga mediante sistema de dilución con grandes volúmenes de agua, ya que el metanol es hidrosoluble, y al mismo tiempo inertización automática en las líneas con nitrógeno. En nuestra matriz ya dicha por nuestra compañera, estos eventos de excentricidad alta dictan que todo mantenimiento predictivo se subordine a prevenir primero el descontrol térmico y segundo la pérdida de contención de químicos.